Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a intentar entender un poquito el carácter masoquista de la terapia bioenergética. El carácter masoquista es el tercero que se forma a lo largo del proceso del desarrollo del niño en terapia bioenergética. Tiene que ver con una madre que ejerce un control excesivo en el niño. Muchas veces suele ser una madre que tiene miedo al fracaso como madre o que tiene la sensación interna de que necesita de alguna manera demostrar a los demás que es buena madre y muchas veces sin querer quiere controlarlo todo también para ejercer una crianza tan buena, tan perfecta que invade el proceso evolutivo del niño, ¿no? Cuando hablamos de control, a veces pensamos que el control tiene que ver con algo más tipo tiránico o algo más desagradable, pero no siempre es así. Podemos encontrar madres de niños que han desarrollado un carácter masoquista, que han ejercido un control a través por ejemplo, de un afecto excesivo. Me refiero a como muy cariñosas, pero demasiado apegadas al niño, ¿no? Un control a través del apego o a través de la alimentación. También podemos encontrar formas de control a través de la alimentación. Entonces el bebé va a desarrollar, cuando sea mayor, un problema con los límites. No va a saber muy bien cuándo tendrá que expresarse o cómo, va a sentir más bien que no tiene derecho a hacerlo, más que no saber cómo. Vamos a empezar viendo, como siempre, como en esta serie de vídeos introductorios, cómo es el cuerpo de un carácter masoquista. Aquí lo tenemos. Como podéis ver, el carácter masoquista es alguien muy contenido, ¿vale? Tenemos cuerpos muy contenidos. Podemos pensar a veces que podemos relacionar el carácter masoquista con alguien como con un exceso de peso, pero no tiene por qué ser así. Tenemos que aprender a ver un poquito más allá. No tiene por qué ser alguien que tenga un peso excesivo, sino que tiene una energía densa. Son personas con una energía muy densa. E incluso podemos encontrar el rasgo masoquista, no como base de carácter, sino como rasgo, en personas que tienen un carácter que no tiene nada que ver con el masoquista, pero que sí tienen esa energía densa, ¿no? Tenemos que aprender, el ojo bien adiestrado tiene que aprender a ver más allá de lo que es la pura materia, a ver cómo es la energía, ¿no? del cuerpo. Entonces, bueno, vemos dos cuerpos muy contenidos, más de tipo cuadrado, que tienden a contener esa energía. Bueno, vamos a pasar a ver los tips de este carácter. Bueno, es un carácter que, como digo, tiene muchísima carga energética porque ha experimentado el control excesivo por parte de su madre, a lo que entraba en el niño y a lo que salía. No solamente a nivel físico, sino también a nivel afectivo. Pues a veces esas madres, ¿no?, que le preguntas al niño, ¿y cómo te llamas? Y responde la madre, pues se llama no sé cómo, o no le dejan al niño muchas veces expresarse. Entonces el niño tiende a contener dentro de él esa expresividad, ¿no? Ese salir al mundo, termina conteniéndolo, ¿no? Entonces eso se traduce en un campo físico excesivo, o sea, contenido, ¿no? Contenido. Bueno, pues va a desarrollar la culpa, ¿no? Tal y como la madre en muchas ocasiones de este carácter, de niños con este carácter, sintió un miedo al fracaso, el niño también va a desarrollar ese miedo al fracaso. Y por tanto miedo a su independencia, ¿no? A fracasar y a ser independiente. Va a ser alguien que va a retener las emociones. No se va a atrever a darles salida, va a ser muy contenido en sus emociones, que no quiere decir que no las tenga, sino que va a tener miedo a expresarlas. Muchas veces una de las herramientas que tiene el carácter masoquista,
que no se da cuenta de que lo hace, pero tiene mucha tendencia a pinchar al de al lado para que el de al lado explote por él, ¿no? Yo no me atrevo a explotar, pero sí que de alguna forma es como que tienen un palito virtual con el que te están pinchando y cuando explotas ya él se permite explotar, ¿no? Es como si exploto después, pues bueno, pues de alguna forma me lo permito. Tengo una excusa, ¿no? para explotar. Eso suele ser algo muy típico de los masoquistas. Y bueno, han aprendido a ser sumisos, a ser obedientes debido a esa sensación de control que tuvieron cuando eran pequeños, ¿no? Entonces sentían cuando eran pequeños que si no obedecían no iban a recibir el amor, ¿no? que necesitaban. Entonces aprendieron a obedecer y a ser sumisos y a decir que sí. Hay que tener en cuenta que cuando se da este carácter es una etapa en la que el niño, entre los 18, por cierto, y los 36 meses de edad del niño, que es entre el año y medio y los 3 años de edad, son etapas en las que el niño empieza a experimentar, a decir el no. Y muchas veces al ser cortado ese no, sin querer, los padres tienden a cortar la necesidad del niño de decir que no. Entonces el niño al sentirse que no, que es de alguna forma coartado en su expresión del no, pues por eso también desarrolla esa sumisión, ¿no? y esa obediencia. Es alguien que va a tener mucha tendencia a castigarse a sí mismo. Se va a sentir culpable por todo, sufridor por todo. Va a tener como una especie de fusta también virtual que va a hacer, que se va a dar, ¿no? Se va a castigar, ¿no? Va a estar en la cabeza siempre pensando que es su culpa y que, ¿no? Y va a sufrir, va a tener mucha tendencia a regodearse siempre en ese sufrimiento, ¿no? Luego, bueno, pues como todos los caracteres, tiene sus compensaciones y es alguien muy resistente. Va a ser capaz de resistir lo que ningún otro carácter va a resistir. Va a ser capaz de resistir carros y carretas, ¿eh? Esto a veces le va a venir bien, pero otras veces no, porque a veces va a resistir tanto que va a terminar explotando. Cuando este carácter explota, generalmente no se permite expresar sus emociones, sobre todo si son sus emociones de rabia, que es una emoción que tiende a contener muchísimo. Se va a permitir expresar la alegría, pero la rabia no. Pero cuando la exprese, madre mía, suelen hacer unas explosiones que no te pillen al lado, porque sacan todo lo que han estado conteniendo durante un montón de tiempo, ¿no? Eso es el típico que se enfadará poco, pero cuando se enfade, que no te pille al lado. Bueno, pues va a desarrollar esa resistencia y aguantar todo lo que otro no sería capaz de aguantar, ¿no? Como digo. Y luego, como tiene tantísima energía, va a ser capaz de ser muy perseverante en sus acciones. Va a ser capaz de hacer trabajos de larga duración, muy perseverante. Tiene mucha energía para hacer un trabajo largo y consistente, ¿eh? Suelen ser personas muy humildes, ¿eh? A veces en exceso. Si se pasa de humilde va a tender a la sumisión, pero si no, puede desarrollar una humildad muy, muy agradable y muy igual, que le va a compensar mucho en su carácter. Y luego pues es alguien muy, muy fiel, ¿no? Que va a saber desde el principio estar ahí siempre, ¿no? Suelen ser personas muy, muy amorosas y muy fieles. Bueno, espero que esta breve explicación del carácter masoquista te haya servido y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.